Hola a todos. Ahora, para seguir hablando de números en esta lección de inglés, les quiero hablar de un tema que causa mucha confusión, especialmente en la prensa, en periodistas, cuando se habla de economía y de números. Y es porque hay algunos números, cuando se habla de números muy grandes, en inglés y en español hay palabras que son casi idénticas para números que son bien distintos entre sí. Miremos por ejemplo aquí. Aquí tenemos un 1 y 9 ceros. Esto en español se llama 1000 millones. 1000 millones. En inglés, sin embargo, se llama 1 billion. 1 billion. ¿Verdad? Aquí tenemos 10.000 millones. O sea, tenemos 10 ceros. 10.000 millones. En inglés esto se llama 10 billions. Aquí tenemos 100.000 millones. O sea, tenemos 11 ceros. 100.000 millones en español, pero en inglés esto se llama 100 billions. O sería, sonaría parecido a 100 billones. Pero hay 3 ceros de diferencia en realidad. Estos son 100.000 millones. Aquí tenemos 12 ceros. Esto en español es 1 billón. Pero en inglés esto ahora se llama 1 trillion. Sin embargo, no es un trillón en español. 1 billón en español es 1 trillion en inglés. Cuando hablamos de 12 ceros en español se llama 1 billion, en inglés se llama 1 trillion. 1 trillón en español, acá estamos hablando de 15 ceros. Un 1 y 15 ceros. 1 trillón. Pero en inglés, cuando tenemos 15 ceros, esto se llama 1 quadrillion. Bien, o sea que para los números grandes, después del millón, hay 3 ceros de diferencia nada menos entre el nombre de los números en inglés y en español. Y esto es interesante porque las noticias económicas que se dan en el diario o se transmiten también muchas veces en la televisión, a veces son traducidas desde el inglés y los periodistas cuando traducen, por ejemplo, hablan del PBI o hablan de ganancias económicas o pérdidas económicas y traducen 1 billion, lo traducen como 1 billón. Sin embargo, deberían decir 1000 millones. Cuando se habla del PBI de algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, el PBI de Estados Unidos, estamos hablando de trillions, estamos hablando acá de trillions. Sin embargo, si lo traducimos al español no podemos decir trillones, tenemos que hablar de billones. Por eso es importante entender bien esta distinción de cómo se dicen los números en español y en inglés, sobre todo cuando son números muy grandes. Claro que estas figuras, estos números, son tan grandes que no los manejamos en nuestra vida cotidiana, pero cuando hablamos o cuando estamos leyendo acerca de economía internacional o economía nacional a gran escala, estos son números que vemos constantemente. Otra cosa interesante para ver, para distinguir entre el inglés y el español, es la notación numérica. Como veréis aquí, cuando tenemos varios ceros, para no tener que contar los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, cada 3 ceros colocamos un punto, ¿verdad? De esa manera solamente contamos grupos de ceros. Por ejemplo, tenemos varios grupos de ceros divididos
por puntos, ¿verdad? Separados por puntos, entonces solamente contamos 1, 2, 3, 4, 5 y ya sabemos que estamos hablando de un trillón. Aquí vemos que hay un grupo de ceros con un punto y un 1, sabemos que esto es 1000, ¿verdad? Y la coma es lo que nos marca que después de la coma tenemos los decimales. Sin embargo, en inglés la notación numérica es al revés. Los ceros se agrupan, se separan con comas, como veréis aquí, y los decimales se señalan después de un punto, como veréis aquí. O sea que el inglés y el español son opuestos en cuanto a este tipo de notación numérica, en la puntuación. Por ejemplo, aquí tenemos 2.350.100,50. En inglés tenemos, dividido con las comas, ¿verdad? Tenemos 2.350.100.50. Y por eso podéis ver que en las calculadoras y en las computadoras, cuando queremos cliquear el botón para los decimales, este botón suele ser un punto y no una coma, ¿verdad? Y es porque al haber sido diseñada la calculadora en un país, en Estados Unidos, por ejemplo, se toma el punto como el decimal. Eso es todo.